Bueno, buenos días para todos. Ya con base, digamos, a lo que hemos trabajado, ya lo que es de la filosofía de Nietzsche, voy a terminar ya con esto, porque ya con lo que el libro del Camus, de lo que yo les envío a ustedes, ya con eso vamos a avanzar lo que es la filosofía existencial. Listo, ya en sociales, lo que vimos el día de ayer, de todo lo que es el proceso de Colombia, y ya el video y la película que es, bueno, los que no la han visto, que todavía tienen tiempo, ya con eso vamos a continuar lo que es conflicto armado. ¿Listo? Ahora, en la filosofía de Nietzsche ya hay dos libros que ustedes han leído. Uno que se llama Así habló Zaratustra y el otro El Crepúsculo de los ídolos. Digamos, El Crepúsculo de los ídolos ya es el libro póstumo, ya en su lecho de muerte prácticamente Nietzsche lo va a escribir. ¿Listo? Bueno, lo bueno de Nietzsche, digamos al contrario de todo lo que es, digamos, los demás filósofos, si ustedes han visto, Nietzsche nunca se contradijo. ¿Cierto? Entonces es algo muy vital, muy complejo, en el sentido de que la filosofía nietzscheliana es una filosofía que no, digamos que no muere. Mientras que Platón, digamos Platón o la filosofía de Sócrates, siempre busca es un aspecto en el sentido moralista, ético. Nietzsche convirtió esa filosofía y la separó, digamos, cuando llega la revolución industrial, cuando llega el siglo XIX, que ya es la época de Nietzsche. Nietzsche dice esa filosofía no sirve en su totalidad. ¿Listo? Entonces, tenemos un mapa conceptual acá. Tenemos la parte de lo que es, digamos, la parte del nihilismo, que eso lo toca muchísimo, digamos, Nietzsche en Así habló Zaratustra. Cuando hicimos el quiz en el colegio, mucho ya vio en esa parte, digamos, y lo que es el vitalismo. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una preguntita uno por uno. A ver, Juan Fernando. Juan Fernando. Juan Fernando. Es Becerra, profe, Juan Camilo. Eso, Juan Camilo. Juan Camilo, bueno, explique porfa qué es el nihilismo. Bueno, el nihilismo es la crítica que realiza Nietzsche a Occidente. Listo, pero bueno, es la crítica que hace Nietzsche, pero bueno, ¿por qué realiza esa crítica y qué bases toma él para hacer esa crítica? Bueno, empezando toma la moral, ya que dice que nosotros tenemos que la moral occidental es una moral de esclavos, que no da valores positivos y estos deben ser cambiados por valores buenos, como lo son la fuerza, la pasión, etcétera. También toca mucho a Platón y a Sócrates. A Platón lo toma porque su filosofía fue tomada por el cristianismo para Sí. decir que todo se debe a una idea perfecta, la cual es Dios. Y critica también a la iglesia por su falta de libertad y porque no nos libera el conocimiento. Ah, listo, muy bien. No se excluye el conocimiento. Listo. Entonces, bien, ¿cómo vamos a tomar la filosofía de Nietzsche y la vamos a llevar a la parte existencialista? Bueno, primero, antes de llegar a la parte existencialista, digamos, hay un proceso histórico. Ese proceso histórico se llama Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cuando ustedes estudiaron el documento de la filosofía en el Holocausto, narraba cómo los nazis toman de una forma muy errónea el pensamiento de Nietzsche para crear una ideología. Digamos, las bases ideológicas del pensamiento nazi provienen de todo el superhombre de Nietzsche, pero en vez de tomar, digamos, al superhombre como algo para mejorar, lo toman como una forma de mal. ¿Qué quiere decir eso? Nietzsche, Profe, yo sí tengo una pregunta. Señor. Digamos, todo ese proceso de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿fue antes o Antes. durante la Segunda Guerra? Antes. Total, digamos, Nietzsche va a morir. Eso no Nietzsche murió en 1900 y la Segunda Guerra Mundial fue en 1939. Exacto, sí, señor. 55. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Al contrario de Nietzsche, listo, habla en toda su filosofía debemos crear unos nuevos valores, ¿no? Una nueva moral. Hitler
y más que todo hay un filósofo que también vamos a tocar que se llama Martin Heidegger. Heidegger va a construir la filosofía nazi, pero tomando todo ese pensamiento totalmente, digamos, negativo frente a eso. Heidegger tiene un libro que se llama Ser y Tiempo. La verdad es un libro muy, muy complejo. Por eso, digamos, no se los mando a ustedes a leer, porque sí es muy complejo eso y es muy cansón. Por desgracia, se ve una filosofía cansona en el sentido de que es muy perfecta. Martin Heidegger va a ser parte de lo que es, digamos, él va a ser el rector de la Universidad de Berlín, pero es que ahí viene una discusión muy grande, ¿no? ¿Hasta cuánto una persona tan inteligente, porque Martin Heidegger fue muy inteligente, se le puede perdonar todo lo que hizo, ¿no? Todo lo que ayudó a construir con el nazismo. Entonces, Nietzsche llega al nazismo, se toma la idea filosófica y empieza a tomar una postura frente al radical. ¿Cuál es esa radical? La que toma Adolf Hitler, de que debe existir una raza superior, ¿cierto? Esa raza superior, si lo miramos de una forma antropológica, sí existió. Muchos dicen, no, es que los arios no existieron. Sí. Cuando se empezó la expansión del hombre desde África, muchas civilizaciones se ubicaban en la parte mesopotámica, babilónica, etcétera, lo que es Medio Oriente, pero también muchas se desplazaron hacia el lado del Oriente, más exactamente en India. Y esa raza, hay muchos textos antropológicos que hablan que sí existía esa raza de personas altas, monas, y con una, digamos, con un tono de piel blanco. Pero hay también que mirar que la población blanca surgió por dos consecuencias, ¿no? Recordemos que la raza pura es la raza negra, ¿no? Del ser humano, que posteriormente cuando se empezó a desplazar hacia el norte, recordemos que nosotros tuvimos muchas eras de hielo, la piel empezó a perder su pigmento negro, ¿no? Y posteriormente se fue donando una, digamos, de un tono más claro que la negra, ¿listo? Ahora, Nietzsche toma eso, pero Hitler toma todo eso y empieza a construir las bases del nazismo. Ahora, ¿qué pasa con la filosofía de Nietzsche en la Segunda Guerra Mundial? Nietzsche fue odiado durante esta época porque van a aparecer los pensadores comunistas, es decir, todo el movimiento comunista y socialista que estaba manejando la Unión Soviética desde 1917 va a empezar a esparcirse a Europa y muchos van a decir que la culpa del nazismo va a ser Nietzsche y va a ser Martin Heidegger posteriormente, que son la lectura que ustedes vieron. Ustedes vieron que la gran pregunta es, oiga, ¿por qué la filosofía no ha pensado qué fue el holocausto, ¿no? Que fue la gran pregunta, digamos, del autor del artículo. Oiga, ¿qué ha pasado que la ciencia, que la historia, que la sociología y la filosofía no se ha replanteado eso que fue el nazismo? Nadie lo ha pensado, digamos, se ha convertido como un tabú, que era lo que decía el texto. Entonces va a aparecer una pensadora inmensa, muy grande, que va a ser esta mujer que se llama Hannah Arendt. Hannah Arendt es judía y es una de las mujeres muy, digamos, muy inteligentes que fueron capaces de sacar algo que se llama la banalidad del mal. ¿Qué es la banalidad del mal? Que el ser humano hace el mal es porque tiene un interés o tiene un fin. Es decir, igual como más o menos como de San Agustín, que el hombre siempre le echa la culpa a Dios, de que Dios es el culpable de todo el mal que se ha hecho. No. Hannah Arendt dice, el hombre desde la construcción del capitalismo, desde esa construcción, el hombre hace el mal porque ve una necesidad y esa necesidad se ha convertido en acomodarse a esa sociedad. ¿Listo? Pongo un ejemplo. La mayoría de nosotros, digamos, no compartimos los mismos gustos, ¿cierto? Musicales, de ropa, de forma de hablar, autores, películas, etcétera. No compartimos los mismos gustos, pero muchas veces caemos en esa banalidad, es decir, en esa forma de apropiarse de esa sociedad o integrar a esa sociedad, es porque nosotros buscamos siempre es un fin. Pongo un ejemplo, el muchacho o la muchacha que quiere invitar a salir a alguien tiene un fin, ¿no? El fin no es solo que salgamos, el fin es que podamos ser novios o hacer algo más, ¿cierto?
Entonces, por ese lado, se va tomando esa propuesta de banalidad de Hannah Arendt. Dice, el nazismo surgió por una necesidad que fue la Primera Guerra Mundial, el crack del 29 de los años 20, y que Adolfo Hitler tomó poder no fue por el pueblo, sino que muchos empresarios vieron la necesidad de recuperarse frente a eso. ¿Listo? Digamos aquí en la parte de arriba, donde está Schopenhauer y Wagner, que son los dos grandes inspiradores. Schopenhauer en el sentido de el mundo como una voluntad, ¿no? La voluntad en el sentido de que el mundo actúa dependiendo qué voluntad tenga el individuo para hacer las cosas. Y Wagner, que es la metafísica, no sé si ustedes han escuchado alguna vez a Wagner, ¿no? No. Cuando escuchen a Wagner van a escuchar una vaina que se llama las Valquirias. ¿Sí saben qué son las Valquirias? No, pero... de la cultura nórdica. Ajá. Nórdica. Acuérdense que las Valquirias eran las mejores guerreras de Odín, ¿no? Entonces hay una... Ellos eran las que llevaban a los guerreros al Valhalla. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Wagner va a tomar esa idea escandinava, porque es que Alemania no se considera como un país, sino como una cultura, los germánicos, los teutones, y va a reconstruir toda su cultura y toda la parte metafísica de todo el pensamiento de eso, y lo va a llevar a una obra que se llama Las Valquirias, que es una sinfonía que se escucha, digamos, muy fuerte, las cuerdas, los violines, los violonchelos, y todo eso se va construyendo de una forma. Ahora, ¿qué va a pasar con el existencialismo? Listo, termina la Segunda Guerra Mundial, va a entrar la escuela de Frankfurt, que es lo que vamos a ver, va a entrar lo que es Camus y Sartre, y ellos se van a preguntar, bueno, el ser humano, ¿qué hace para que no se haya suicidado? Profe, no se lo escuchó. Bueno, no, es decir, ellos tres van a tomar y más que todo lo va a tomar Camus y Sartre. Y aunque Camus es un Camus, digamos, muy suicida, y Camus va a decir, oiga, ¿por qué el hombre busca siempre el suicidio? Pero es que nosotros entendemos que el suicidio es quitarse la vida. No. El suicidio tiene una parte social, y voy a entrar esos tres casos de Camus para que ustedes puedan entender un poco más la peste. Camus habla de tres tipos de suicidio. Uno que se llama el existencial, ¿qué quiere decir? Que cuando acaba con su vida, ¿cierto? Que el ser humano ya vive tanto en agonía que prefiere acabar con su vida. Hay otro que se llama el filosófico, que es el que mucho aplicamos. ¿Cuál es el filosófico? El filosófico tiene que ver con una propuesta religiosa. ¿Cuál es esa propuesta religiosa? Que Camus dice, el ser humano en algún momento está en un hueco, está agonizando, está llegando hasta su parte más profunda, que lo único que le queda es la religión y creer en Dios. Es decir, el ser humano deja de ser lo que siempre ha sido, tiene que suicidar su parte existencial, tiene que matar su parte existencial y tomar otra existencia para poder vivir. El problema es que el ser humano, dependiendo de su agonía existencial, no toma la parte material, sino la parte espiritual, la parte metafísica. Entonces, ¿qué hace? Hasta el más ateo se vuelve creyente porque no ve otra solución y cree que las palabras confortadoras del cristianismo, del budismo, del judaísmo, etcétera, son las únicas cosas. Entonces ahí viene la parte vitalista de Nietzsche, que dice, el hombre ya no vive en una parte viva, sino en una parte filosófica. ¿Qué quiere decir eso? Solo puedo interpretar el mundo, pero no quiero arriesgarme más para allá y solo puedo entender, digamos, lo que me pueda llegar. No actúo, no hago, solo vivo el día a día. ¿Listo? Lo que es, digamos, la fábula de Rey Sísifo, no me acuerdo, si se acuerdan ustedes, yo una vez les hablé sobre él. Nosotros hemos entendido que para el existencialista la vida no es una lucha. ¿Listo? La persona que se esfuerza, para el autor existencialista, es una persona que está perdiendo el tiempo. Y él toma, digamos, este mito, esta leyenda de Sísifo, y él empieza a decir, oye, imagínense ustedes, les voy a hacer esa pregunta, ¿ustedes creen que esforzarse en la vida sirve o no sirve?
De pronto a ustedes. Depende. Sí, ¿Por qué depende? obvio. Es que ya No depende sirve del porque profesional, limita la cosa. posibilidad y es, depende de lo que cada uno quiera. ¿Por qué se Porque pone lo las que manos hace es en la limitar cara? los deseos de uno. ¿No es sentido que la cara no se toca? Perdón, Listo. Entonces, Juan, cuidado. Mariana. Deberías Perdón. el micrófono. Listo. Entonces, muchachos, pongan cuidado. Sísifo dice, uno muchas veces dice, usted tiene que esforzarse en la vida, le dicen a Camus, oye, pero es que hay que esforzarse porque es que el ser humano es aquella persona que es capaz de llegar lejos. Pero es que Camus le dice, el esfuerzo no sirve de nada, y pone el ejemplo del rey Sísifo. Él dice, oiga, imagínese usted toda la vida que su vida es un esfuerzo que es empujar una piedra, mientras una piedra gigantesca para subir una montaña. Cuando va subiendo la montaña, va empujando, y cuando llega a la cúspide, el espacio es tan pequeño digamos, para que quepa la piedra y para que quepa usted, la piedra va a volver a caer y usted tiene que volver a empujar, a esforzarse. En pocas palabras, como le dice, su esfuerzo es en vano, porque usted cuando llega a la cúspide, usted siempre va a querer más. Y si usted es una persona que se esforzó durante toda la vida, significa que usted tiene que, para llegar al siguiente nivel, tiene que esforzarse. No significa que Camus diga, oye, usted no tiene que hacer nada en su vida, no sea perezoso y eso. Dice, no, que el esfuerzo del ser humano le está quitando vida. Es decir, mientras que usted quiere lograr ese sueño, esa meta, digamos, los muchachos, digamos, quieren ser médicos, digamos, yo quiero ser médico, etcétera. Oiga, ¿por qué mientras que usted empuja esa piedra que se llama medicina, qué está pasando con su familia? ¿Qué está pasando con su esposa? ¿Qué está pasando con sus emociones, con su sueño? Porque es que nosotros construimos esa idea de... Pero Dime. ahí ya se va más al lado de satisfacción de uno, ¿no? Exacto. Si yo me Nosotros... pongo a estudiar profe. medicina, Ajá. o sea, y a mí me está llenando totalmente estudiar medicina. Entonces ahí, ¿por qué estaría dándome sabiendo que yo voy a estar feliz? Mis emociones no son existencialistas y yo me siento bien con eso. Exacto. Pero ponme Sí, cuidado. profe, o sea, es una filosofía que no llega tampoco a nada. No, y ya voy para allá. Camus dice, usted es un egoísta. Porque es que usted Pues al final está... uno nace solo y muere solo. No, tampoco. ¿Listo? ¿Qué pasa? El egoísmo, él lo va a tomar como el sentido de que usted, listo, está cumpliendo sus metas, sus sueños, pero es que usted nunca está viendo el valor de los demás que están haciendo para que usted lo cumpla. Usted está viendo su esfuerzo, digamos su esfuerzo de levantarse a las 7 de la mañana para llegar a clase a las 7, ¿listo? Digamos, para llegar a esa clase de 7, que usted es el que lee, que usted va a los laboratorios, que va y hace las prácticas, se graduó, pero es que su egoísmo fue empujar esa piedra, mientras que nunca miraba a su alrededor qué están haciendo los demás para que usted llegue. ¿Sí ven? Pero según mi mamá, si yo tengo un logro, ella va a tener una satisfacción por mí. Entonces también Exacto, no solamente o sea, ahora, por mí, también por mi mamá. ponme cuidado. O sea, en pocas palabras, ¿es de manera envidioso? Porque entonces iba a estar afectado por lo que las demás personas Ahí logran se está haciendo. contradiciendo, ahí se está Se está contradiciendo. contradiciendo mucho, profe. Listo. Vamos a mirar si se contradice o no. La satisfacción no puede venir por nadie. Pongan cuidado. Ahora mírenlo ustedes desde la perspectiva de que ustedes son un tercero y están viendo a una persona cumplir los sueños, ¿cierto? Si usted está viendo cumplir esa persona esos sueños Pues, y usted es un tercero no me interesa. Déjelo hablar. y usted está viendo cumplir esos sueños, ¿cómo ustedes pueden tomar, digamos, ese existencialismo? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo usted puede ayudar a esa persona, pero usted nunca va a sentir una recompensa por ese logro que le ayudó con eso? Es decir, si sus papás, como alguien dice, mija, usted graduarse de medicina, ¿es un logro para mí o es un logro que no puedo cumplir esa persona? Bueno, pero
le va a causar también satisfacción, como, uy, mi hijo es un doctor, ¿no? Eso, mi hijo, y por eso, ponle cuidado, mi hijo, y yo como persona que haya apoyado a esa persona, ¿tengo una gratificación extra sobre eso? ¿O es mi hijo que se graduó? No lo entendí. Ponle cuidado, ahí tú me estás diciendo, mi hijo fue quien se graduó, pero yo como persona que ayuda a construir ese sueño, ¿qué beneficios voy a tener si el que se graduó fue mi hijo? ¿Sí ven? Pues más adelante la recompensa la da el hijo. No, pilas, aquí no estamos hablando de algo material, sino de algo existencial, que es cómo esa persona graduada puede darle un significado a esa persona que la apoyó. Si tú tienes a alguien que tú quieres y la ves triunfar, a ti no te da como algo de satisfacción también porque tú ayudaste a que esa persona triunfara. Ah, listo. Entonces miremos de esa forma. La satisfacción está en que yo pude ayudarle. ¿Sí ven? ¿Sí me entienden eso? En la parte existencial, mi mamá existe en mi logro profesional, es cuando yo valoro su ayuda. Pero es cuando yo entiendo que esa piedra que yo estoy empujando no es por mi carrera, sino que es por mí y es por mi familia, ¿sí me entiende? El logro no es llegar a ser médico. O sea, en pocas palabras, todo lo que yo haga alrededor de mi vida tiene que ser en base a los valores. Con base. Para que tanto yo como mi familia esté bien. Claro, porque es que eso es lo que busca el existencialismo. No existe usted solo, sino que hay un conjunto de personas. ¿A ¿Qué? nuestra familia o a nosotros? Es que él dice, la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial se volvió totalmente egoísta, que solo busca existir. Pero es que mi existencia, voy a tomar unas palabras de Heidegger, la existencia no es individual, sino que es social. Yo existo es porque la otra persona me da mi existencia, ¿listo? Ahora, si esa persona me da mi existencia, digamos voy en un bus, yo no existo en el bus, sino que las personas que están alrededor mío hacen que yo exista porque es que estoy existiendo es con base a la sociedad. ¿Listo? La sociedad me da mi existencia. Usted pudo haber nacido, mijo, pero es que la sociedad le abre un espacio, ya sea educativo, pedagógico y profesional, para que usted pueda existir en ella. Y Camus dice eso, usted no tiene que llegar a un fin, y ese fin es ser médico, sino que mirar qué le ayudó a construir ese ideal para llegar a ser médico. Es decir, empujar la piedra egoístamente para llegar a un fin, para tener una satisfacción propia, no es una existencia, sino es mirar quiénes le ayudaron a llegar a esa meta. ¿Sí ven? Sí, profe, ya entendí. Listo. Entonces, bueno, preguntitas hasta acá. ¿Quién tiene? Profe, lo de antes, ¿no? O sea, según Camus, tengo que dividir entre la satisfacción personal y la de los demás. Sí, claro. Siempre se debe pensar a los demás porque lo que yo les dije, cuando una persona llega al suicidio filosófico es cuando una persona no tiene nadie a su alrededor, sino que tiene que buscar algo metafísico para que le dé valor a su vida. En pocas palabras, la persona que se suicida, digamos si lo vemos en un ámbito social, no en un ámbito psicológico, es aquella persona que ha llegado al límite de no encontrar a nadie. ¿Listo? Entonces por ese lado también puede ser. ¿Listo, muchachos? ¿Qué preguntas tienen? ¿Ese suicidio filosófico aplica también para los que tienen a alguien pero son egoístas? Claro, total. Digamos, la filosofía de Camus trata de mostrar es que uno no tiene que ser egoísta en su totalidad. Pongo un ejemplo. Mira que cuando Camus ganó el premio Nobel de literatura, lo primero que él hizo fue escribirle una carta a su maestro de primaria para agradecerle. Eso ya es algo significativo porque el man decía, yo no pude llegar a lo que soy si no hubiera sido por usted que fue capaz y tuvo la paciencia de enseñarme. Es decir, yo no pude llegar a la cúspide de la montaña sin usted. ¿Listo? Yo no hubiera sido. Y es buscar ese reconocimiento. ¿Un apoyo social?
un apoyo social, un apoyo de otra persona, digamos, siempre busca es como ese agradecimiento, digamos, la filosofía existencialista se ha tomado como una forma, al comienzo que se tomó un egoísta, pero lo que busca más que todo es como ese agradecimiento hacia los demás, de que la sociedad cometió un error que fue la Segunda Guerra Mundial, pero que no significa que a futuro ese error debe continuar, sino que debemos buscar en nuestra existencia, y esa existencia para Camus se ve en los terceros, ¿sí ven? Profe, una pregunta. Dime. Pero, profe, una pregunta. ¿Esto es Bueno. solamente Camus o toda la filosofía existencialista? No, mira que ya cuando vemos a Sartre, digamos ya cuando vemos a Sartre, Sartre más que todo sí maneja es un aspecto en el sentido de que es una filosofía que busca es como las cosas negativas más aún. Camus no significa que no las busque negativamente, pero Sartre la busca de la forma de la literatura de cómo el hombre hace las cosas no porque quiere, sino porque la sociedad los manda. ¿Listo? Entonces más que todo se ve por ese lado. Preguntitas más que tengan, muchachos. Profe, yo tengo una. Dígame. Camila. Profe, es que yo una vez leí que Camus decía que su filosofía más que todo se trataba de aceptar el absurdo, ¿sí? Sí. Porque él, digamos, decía que porque estamos aquí, que nosotros vemos las cosas de forma rutinaria, monótona, Ujú. y eso nos llega a preguntarnos de que si la vida tiene sentido. Entonces él dice que no, que tenemos que aprender a vivir, Ujú. aceptar el absurdo. Sí. Digamos, al igual que Nietzsche, digamos, fue madre, mi vida es un desastre, nada me sale bien, es vivir ese momento, hermano, ya me tocó vivirlo, cualquier momento de felicidad, pues aprovéchelo. ¿Listo? Profe, no entendí lo de Camila. ¿Y qué significaría, digamos, lo que cuando él dice que solo se suicida el que ha querido darle sentido a la vida? Exacto, porque esa persona que trató, digamos, de luchar, de buscar la forma de salir de su confort, al ver que no puede, pues la única opción es la muerte. ¿Por qué? Porque significa que la sociedad no le brindó ninguna otra opción de que él podía llegar. ¿Ustedes saben quién es Andrés Caicedo? O sea que para este man el suicidio es como ya algo muy bueno, por decirlo así. Por decirlo así, ¿ustedes conocen a Andrés Caicedo? No. Andrés Caicedo tiene, si no me estoy confundiendo muy bien, pero busco por acá, porque si no me quedo confundido, si lo estoy confundiendo, pero permítame un momentico. Andrés Caicedo. Dejen de jugar parchís. ¿Listo? Sí, Andrés Caicedo, muchachos, él es un escritor caleño, colombiano. ¿Nunca lo leyeron en español? Imposible. No, él tiene varios libros, uno que más conocido que llama Viva la Música. Andrés Caicedo, él decía, yo no voy a vivir más de los 26 años. Mi vida va a llegar hasta los 26 años. El existencialismo es muy igual al de Camus. ¿Listo? ¿Por qué? Porque él dice eso, yo no voy a vivir más. ¿Por qué? Porque es que mi vida después de los 26 no tiene sentido. Y él a los 26 años le mandó una carta diciendo, mamita, perdóneme, pero usted sabe que después de los 26 mi vida no tiene sentido, y se suicidó. Él se suicidó y es uno de los más grandes escritores colombianos, y los libros de él son muy buenos. De Andrés Caicedo. Él es un escritor caleño. ¿Ese no fue el que estaba enamorado de la hermana? No, No, Perdón. ¿qué cosa? no, relájate por eso. ¿Listo? Entonces, más que todo es como eso. Mi vida ya no tiene un fin después de los 26. Yo no voy a vivir porque toda mi vida fue así una agonía, él decía. Por lo tanto, mi mejor opción es la muerte, y es lo que ustedes comentaban. Esa persona que ya acepta, ya busca una solución a la vida, prefiere morir porque ya entiende que no hay nada más para allá. ¿Sí ven? Que uno simplemente se tiene que joder y aprender a vivir así. Exacto. Digamos, sí, en pocas palabras lo que tú dices, Obando, es verdad. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces para terminar, Mi señor, pregunta. señor, Es que yo me estaba leyendo el libro de este man de Camus, El Viajero. sí, Si es que llama así, ¿no? sí, sí,
Pero es que en este libro él se contradice en su filosofía, porque es que me acuerdo que en el primer capítulo él decía que él era argelino Ujú. y él se va durante su viaje en Europa. Sí. La mamá de él muere durante sus viajes, pero él, o sea, en vez de, como él dice, o sea, que uno tiene que ser como agradecido con las personas que le brindaron todo el apoyo y todo eso. Sí. Él durante su viaje en Europa, cuando le llega la carta del asilo donde estaba la mamá que había muerto, él no se devuelve porque esto, o sea, al entierro de la mamá, o sea, no la vela, ni la llora, ni nada. Entonces, o sea, a lo que hoy es que en sí el libro contradice mucho a lo que es la filosofía de él, ¿no? Digamos la literatura de él, y hay que ser muy detallista, ¿listo? Cuando lean a Camus, tienen que leerlo de todas las formas posibles. ¿Qué quiere decir eso? Cómo él toma la vida, cómo él toma la agonía, cómo él toma la emoción, cómo él toma la felicidad, cómo él toma la tristeza. Porque él trata, es que la literatura existencialista es muy compleja en el sentido de que trata de mostrar muchas verdades de la sociedad, ¿listo? Entonces cuando lean El viajero, o cuando lean ahorita La peste de Camus, van a empezar a ver es que retrata es lo peor de la sociedad, ¿listo? Él retrata lo peor de la sociedad. Cuando ya se lean La peste, vamos a relacionar ahorita con lo de COVID-19 y van a entender por qué la gente es tan egoísta, ¿listo? Listo, muchachos, entonces muchísimas gracias, quedamos así. Espere, Dime. una pregunta, ¿podría repetir cuál es el nombre del libro? Qué pena. La peste de Camus. Ah, bueno, gracias. Listo, muchachos, entonces quedamos así. Mañana nos volvemos a ver en la misma hora para sociales, ¿vale? Sí, señor. Listo, muchachos, gracias, se me cuidan, un abrazo, chao. Bueno, lo mismo. Chao, profe. Chao. Chao, bro. Chao. Chao.